Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos escuchéis. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estamos grabando en el Laboratorio de Economía Circular de la Escuela de Ingenieros Industriales de esta universidad y estamos con Daniel Lucio. Daniel, bienvenido. Hola, buenas tardes, Gustavo. Bueno, y vamos a hablar de geopolítica e inversión en largo plazo. Así que, Daniel, quería primero que nos contaras a qué te dedicas y por qué te hemos traído a ti hoy para hablar de geopolítica. Cuéntanos. Bueno, yo ahora mismo me dedico al tema de energías renovables, fotovoltaica, pero bueno, soy ingeniero de caminos, bueno, máster en ingeniería civil, llamémosle X, ¿no? Todo el tema de grado, la evolución y demás. Y entre otras cosas, porque he estudiado bastante, es algo que me apasiona, y yo creo que lo que ahora mismo más interesante puede ser nombrar de momento ingeniería y tema de energías renovables. Bueno, y respondiendo a la segunda pregunta de por qué me habéis traído aquí, nada, yo pasaba por aquí fuera, por la Castellana, conocí a Gustavo, estuvimos hablando, le dije que sabía de temas de geopolítica, ahora profundizaremos un poco más en eso, y le pareció un perfil muy interesante, ¿no? Y yo creo que por eso estamos aquí. Me propuso hacer una entrevista, le propuse que lo hiciésemos en vídeo, en primera persona, así volvemos a vernos las caras, ¿no? Después del tema de la pandemia, y aquí estamos contigo y con todas las personas que nos están viendo. Muy bien, pues efectivamente, sabéis que siempre recomendamos la inversión en renta variable, estudiando los fundamentales de las empresas, pero claro, ¿de qué valen los fundamentales cuando hay unas fuerzas del entorno que pueden disromper o fastidiar, por así decir, esos fundamentales de una manera que hace que los fundamentales no valgan absolutamente nada, ¿no? Parte, digamos, de las mismas ideas de Michael Porter, ¿no? De cómo las fuerzas competitivas pueden hacer que las cosas no funcionen como uno tiene previsto, pero, digamos, elevado a la enésima potencia, ¿no? Hasta el punto de que te puede llegar una pandemia, una cosa nunca vista por nuestra generación, y que realmente todo lo que tú te has planteado como cosas válidas, pues de repente dejen de valer. Y entonces, pues bueno, pues ¿qué pasa con nuestras inversiones? ¿No? Es una pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? Entonces, bueno, para seguir con esta, Daniel, quería empezar comentando si tú también inviertes, porque una de las cosas que nos preocupa mucho es que la gente vea que eso de invertir pues no es una cosa que haga Amancio Ortega, que Amancio Ortega lo puede hacer, pero que la inversión consciente es una actividad que la gente hace, la gente de a pie la hace y la usa para proteger sus ahorros frente a la inversión o frente a la inflación y frente a pues posibles situaciones malas que le puedan dar en su vida. Y, ¿por qué no?, también tener un ahorro para cuando sea mayor, independientemente de que tengamos o no tengamos pensiones, que eso es otra historia. Entonces, bueno, quería saber si tú inviertes y cuáles son tus metodologías o tu estrategia fundamental, tu visión sobre la inversión. Sí, hombre, por supuesto, la respuesta la sabemos todos, ¿no? Si invierto renta variable, no invierto nada en cripto. Ahora veremos por qué. Y esa sería la respuesta corta. La respuesta larga. Voy a contextualizar un poco esto. Como he dicho antes, digamos que una de mis especializaciones es ingeniería civil, pero también he hecho máster en finanzas cuantitativas, parte de finanzas, y máster en relaciones internacionales y diplomacia por la Escuela Diplomática, perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores, con mención especial en estrategia, seguridad y defensa, impartido por el CSDEN, que está pues muy cerquita de aquí, al otro lado de la Castellana. Entonces, esto, ¿por qué he estudiado tanto? Bueno, pues porque yo entiendo el mundo como un puzzle por montar, ¿no? Tenemos a nuestra disposición infinidad de piezas. Y conforme iba estudiando, veía que había un pequeño hilo transparente que iba cosiendo todo, ¿no? Entonces, todo está muy relacionado. La situación a nivel internacional con el tema de finanzas. Claro, mientras yo estaba haciendo caminos, bueno, el grado en ingeniería civil y luego el máster en ingeniería civil, sí tuvimos la oportunidad de colaborar con Banco Caminos, ¿no? En iniciativas pues parecidas como esta, ¿no? Intentar acercar a los estudiantes lo que es finanza, economía y demás. En especial, bueno, pues temas de inversión, ¿no? Y desde un primer momento parecía muy aislado, pero conforme vas avanzando, conforme vas profundizando en ese conocimiento, ves que es necesario realizar, no quiero decir una gestión activa, una inversión activa, pero sí tener
cierto espíritu y ciertas ganas de descubrir o descifrar esos cubos de Rubik que ahora mismo nos encontramos en los mercados, o sí, prácticamente nos encontramos en los mercados, ¿no? Entonces, claro, invertir ahora, eso es como decía Shakespeare, ¿no? Invertir o no invertir, esa es la cuestión. Pues a ver, es mucho más complejo que eso, creo yo, ¿no? Hay que tener un IPS, un IPS sería un Investment Policy Statement, eso lo podría hacer cualquier persona, que ya digo, esta información se puede encontrar en internet, no hace falta ir ni a Harvard ni a nada por el estilo, se trata de empezar a escarbar, ¿no? Encontrar esa información. Un IPS lo que te dice es, oye, ¿en qué edad estás tú? Es una imagen, te tienes que ver en el espejo, verte a ti mismo, ver qué esperas de tu vida, cómo te quieres ver, qué gastos esperas, etcétera. Porque no es lo mismo una persona que tenga 50 años, su forma de invertir y sobre todo su apetito al riesgo, pues va a ser completamente diferente al apetito al riesgo o la forma de invertir de una persona recién salida de la universidad o simplemente los alumnos de esta universidad que todavía no han entrado al mundo laboral, ¿no? Entonces, eso es fundamental porque hay que decir, oye, este es mi puerto de partida. Y una vez que tengo localizado ese puerto de partida, es decir, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia qué puerto, hacia qué destino quiero ir? Esto no es, bueno, voy a invertir en acciones, ¿no? En renta variable porque mi vecino, porque mi cuñado, porque mis padres invierten y yo lo veo muy interesante y voy a invertir también así a lo loco porque siento además una presión social y una presión a nivel medios de comunicación, ¿no? De que si no inviertes te quedas fuera. Claro, esto nos lleva a la segunda derivada, ¿no? Que es, cuando tú meditas sobre eso te das cuenta que el mercado es como ir a surfear a la playa. Vamos a analizar eso, ir a surfear, tú coges tu tabla de surf, te metes al mar en un punto de la playa y vuelves prácticamente a ese punto. Entonces, siempre vuelves al mismo punto, al mismo lugar. O sea, no pierdes una oportunidad, perderás una ola, pero es que vas a tener muchas más, ¿no? Eso lo vemos debido a la guerra que hemos visto en Ucrania, ¿no? Pues han tenido lugar diferentes ventanas de oportunidades de inversión que, oye, si las has aprovechado estupendamente, si no las has aprovechado porque no has visto factible o no te ha gustado la situación de los mercados, no hay ningún problema, vas a tener otras olas, es como surfear, ¿no? Entonces yo ahora mismo vi el WIX, el índice de volatilidad del Chicago Board de Estados Unidos, y la semana pasada lo vi el viernes, si no recuerdo mal, estaba en torno a un 20 y poco, entre 20 y 22, 23, eso es un nivel más o menos normal. Entonces, de 7 posiciones y ahora mismo estoy valorando a ver en qué invertimos. Ya digo, cripto no he invertido nada, yo sé que al público joven le puede gustar mucho las cripto, pero tiene mucha volatilidad y bueno, no quiero decir hay estudios que demuestran, ¿no? Porque tendría que dar fuentes, pero esto lo puede buscar cualquier persona que esté interesada. Empresas o mercados que tienen una volatilidad más contenida desempeñan mejor a largo plazo. Si quieres trabajar a un corto plazo, no es cortoplacista, es trabajar a un corto plazo, un horizonte temporal más corto, pues bueno, te puedes arriesgar con cripto, pero también puedes perder mucho dinero como lo hemos visto hoy. Y bueno, yo creo que esa es un poco la filosofía de inversión, ¿no? Una cosa que me dejo en el tintero, pero se puede deducir, ¿no? De todo lo que estoy contando, es que para mí invertir en generación de valor es fundamental. Eso para mí es fundamental. ¿Qué es generación de valor? Bueno, pues no es valor solamente monetario, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo estamos viendo el crack de las criptos estos días, ¿no? ¿Tiene valor una criptomoneda? Para mí no. Para mí ninguno. La criptomoneda la podemos hacer pues cada uno de nosotros, ¿no? Entráis en cualquier plataforma de formación online, vais a ver cursos de cómo crear vuestra criptomoneda, son códigos abiertos lo que hay, cambiáis 4 cosas y la lanzáis. Entonces, ¿qué valor hay en eso? Pues no hay ningún tipo de valor. Para mí, por lo menos, por mi forma de invertir. Entonces, nada, a mí me gustan mercados que generen valor. Y ahí ya profundizar en diferentes empresas. Ahora, si quieres, profundizamos más en eso y te cuento mi estrategia. Que nosotros recomendamos siempre que tiene más importancia el estar en el mercado, ¿no? El time in the market, que hacer timing in the market. Pero bueno, evidentemente también somos unos liberales que respetamos perfectamente lo que haga todo el mundo. Y bueno, pues no te vamos a entrar tampoco con el cuerno con el pitón en ese tema. Quería preguntarte, cuando tenías las empresas en cartera,
qué tipo de empresas eran, si nos quieres decir así alguna de tus posiciones, fundamentalmente si era inversión por dividendos, era growth o era value o qué tipo de inversión seguías. No, esto ha sido una inversión con un horizonte temporal desde el comienzo de la guerra hasta prácticamente la semana pasada para recuperar, bueno, teniendo en cuenta que estábamos en una situación prácticamente de punto muerto. Como te comentaba, el tema de volatilidad, el VIX, yo lo tomo mucho como referencia para palpar el mercado y me parecía que era una situación buena para salir, así que nada, así de posiciones a la espera de ver otra oportunidad, que eso lo estamos valorando. Entonces, bueno, lo estoy valorando. Entonces, a mí, ahora mismo, por la situación temporal en la que estoy ahora, me gusta más dividendo. Dividendo, ¿por qué? Diréis, bueno, eso no tiene mucho sentido si con el hecho de generar valor, ¿no? Casi que correcto, pero bueno, quería caja, eso también hay que verlo. Como digo, el IPS es muy importante, el Invest Policy Statement es muy importante, yo tengo el mío y claro, en la situación en la que me encontraba, pues me interesaban mucho más acciones que me diesen algún tipo de dividendo, que es poco, pero bueno, es poco, al fin y al cabo nos da para poder pagar pues los gastos de correduría y poco más. Muy bien, muy bien. Bueno, pues quería pasar ahora, Daniel, a la segunda parte de nuestra entrevista, que es sobre la geopolítica, ¿no? Cómo la geopolítica nos afecta y qué cosas, digamos, dentro del todo el mare magnum de información que hay, que uno no sabe, dependiendo de donde lea, pues las guerras de Putin, según donde lo lea, pues es que eran unos nazis, es un montón de líos, ¿no?, que hay por ahí. Quería plantear sobre una idea de la multipolaridad del mundo, ¿no? Si tú estás de acuerdo con la idea de que hay una multipolaridad, de que de repente hay diferentes polos políticos, polos económicos, que cada uno tira en su propia dirección y que eso de alguna manera está cambiando el mundo con respecto a lo que era el mundo del siglo XX. No sé cómo ves este asunto. Bueno, a ver, es un asunto muy, muy, muy interesante. Mira, una anécdota. Una de las razones que me movió a dejar Ineco es una empresa pública. Se está muy tranquilo, demasiado tranquilo para mi perfil. Yo quería crecer, necesitaba más cosas. Y yo lo que notaba por dentro era una pulsión interna tremenda sobre no desconocimiento, pero una sensación de qué está pasando, aquí pasa algo, no sé identificar qué es, ¿no? Y bueno, a través de un compañero llegó a mis manos el folleto de Relaciones Internacionales y Diplomacia. Entonces, claro, entrar y ver Relaciones Internacionales desde dentro, con la visión de un ingeniero, para mí fue tremendo, porque fue dar sentido a todas esas tensiones interiores que yo tenía, ¿no? Entonces, es muy curioso y la verdad que me gusta que me hagas esa pregunta, porque el mundo del siglo XX, ¿qué mundo del siglo XX? De finales del siglo XX, de todo el siglo XX, ¿no? Porque tenemos cantidad de cosas y claro, esto es un poco como la teoría del caos, ¿no? No aleatoriedad, del caos. El caos es determinista, ojo. Una mariposa mueve las alas en Asia, ¿no? Y aquí se levanta una tempestad. Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Porque dices, bueno, Europa se articula por las razones que todos conocemos, Segunda Guerra Mundial, Primera Segunda Guerra Mundial, comunismo y demás, pero es que claro, ves, ¿y qué lleva a esa situación? Y vas echando para atrás, ¿no? Y al final tienes que poner el inicio en un sitio, ¿no? Entonces, si quieres, lo centramos, damos un breve repaso de ese final de la Segunda Guerra Mundial, cómo se articula el telón de acero, y lo vemos, porque de esas lluvias, estos lodos, ¿no? Como se suele decir. Bueno, a ver, todos sabemos, Segunda Guerra Mundial, 1945, se termina, ya sabemos lo que pasó con la Unión Soviética, expansión hacia el oeste, todos los países bajo la órbita soviética, principalmente no, desde Austria hacia el este, bajo la hegemonía del comunismo. Y ahí, bueno, pues sí, estaba claro que teníamos dos polos, por así decirlo, ¿no? Esa bipolaridad que hay o que podemos leer en los diferentes libros de relaciones internacionales que podemos encontrar. Y bueno, eso era algo claro, ¿no? Estás conmigo, no es que estés conmigo, estés contra ti, no, o estés contra mí, ¿no? Porque había países no alineados. Pero básicamente era eso, ¿no? Eran, digamos, dos grandes polos y el resto pues moviéndose por ahí. Que por cierto, países no alineados entre los que estaba España hasta antes de los acuerdos con Estados Unidos, que eso es curioso. Entonces, claro, venimos
bueno, venimos, quiero decir, es que nuestros padres han vivido en un mundo bipolar. Y ahora todo cambia de golpe y porrazo, porque estamos hablando en 20, 30 años, ¿no? En el 71 prácticamente empieza la globalización, ahí es el principio del fin de esta bipolaridad, emerge China, ¿no? Pero emerge China no porque ella sola pudiese, sino porque Occidente dice, bueno, nos llevamos toda la producción a China. Hay que ver las imágenes de Deng Xiaoping en el 71 con Nixon, ¿no? En Texas, con un gorro tejano y con las banderas estadounidenses, muy curioso para un país comunista en aquel entonces, en plena Guerra Fría. Y ahí es donde empieza, ¿no? Y es donde empieza todo. Claro, ¿cómo termina la Guerra Fría ya en los años 90? ¿Cómo se aísla? No quiero decir el perdedor, porque esto no es una competición, es más como una distribución de tensiones, llamémoslo así, ¿no? Es que parece que si se dice perdedor, ¿no? La otra parte se puede sentir ofendida y demás. Quiero decir que, bueno, ese país o la Unión Soviética terminó como terminó, todos lo sabemos, y hay un vacío de poder que ocupa Estados Unidos. ¿Y qué estamos viendo ahora? Pues estamos viendo una China muy fuerte, militarmente no puede competir con Estados Unidos porque no puede competir, eso es un tema que podemos discutir después, no solo en el ámbito militar, sino por qué no puede salir la Armada China no puede salir del mar del sur de China, de la China meridional, etcétera. Entonces, muy rápidamente viene la pandemia. Después de la pandemia vemos todo el problema de transporte marítimo con China, ¿no? Que nos deja completamente a los pies de los caballos, ¿no? Y nos hace ver claramente pues que el mundo es un poquito menos globalizado, y ese ser un poquito menos globalizado lo que lleva es a cambiar la concepción, ¿no? A volver a regionalismos. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, sin duda, estamos entrando en un mundo multipolar, mucho más regional. Personalmente, pues creo que es que no hay duda, o sea, es un hecho clarísimo. Los problemas que hubo con los contenedores marítimos ha dejado patente a nivel político, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, incluso en África, que no es factible vivir en un mundo global en el que teóricamente todos estamos bien, ¿no? Pues, claramente no es. Claro, eso como que a las sociedades tiende a mirarse hacia adentro, ¿no? Y eso es lo que genera esa situación multipolar. Esto es que hay que entenderlo. Puede parecer que estoy divagando un poco, pero lo que quiero decir es que esto no es me acuesto un viernes siendo bipolar y el lunes a las 9 de la mañana somos multipolares. No, hay que ver esos matices, ¿no? Es como el esfumato, la técnica de pintura, ¿no? Que no marca, no sabes dónde está el final de una figura y el comienzo de la siguiente. Entonces, hay que ver eso. Y claro, uno empieza a ver eso cuando de verdad entiende de dónde venimos, cómo nos hemos desarrollado estos últimos 30, 40 años, ¿no? Y no es que sepa a dónde vamos, porque no lo sabemos, pero sí tiene, bueno, digamos, puede acotar un poquito más el tiro en ese sentido. Bueno, pero entonces, Daniel, una pregunta obligada. ¿Cómo encaja la guerra de Putin, como lo llaman algunos de nuestros políticos, en este foco, ¿no? en este punto? ¿Es un intento de Rusia de volver, de traer, digamos, a colación que el mundo es multipolar y que hay que contar con Rusia? ¿Es una locura de un señor de edad avanzada? ¿Tú qué lectura haces de esto, de este evento, de esta invasión de Ucrania? Bueno, pues es un poco de todo, ¿no? Es un poco de todo. Vamos a ver, el concepto de seguridad en una nación es interesante entenderlo, porque se entiende muy bien, en base a eso se entiende muy bien por qué actúa como actúa. A ver, el concepto de seguridad en España, hoy en día, bascula en el eje Canarias, Gibraltar, Estrecho, Baleares, ¿no? Esa es nuestra zona de fricción, por así decirlo. Claro, en Rusia, ¿cuál es su concepto de seguridad? Bueno, pues profundizando un poco en la historia rusa, lo que vemos es que es un pueblo que se siente seguro ganando territorio. O mejor dicho, nunca se siente seguro porque a lo largo de su historia ha sufrido muchas invasiones. Hay que ver cómo es el terreno ruso, es un terreno estepario, muy dado a los movimientos, ¿no? Y eso, pues obviamente, es muy difícil de defender. Entonces, ese hecho está muy marcado en el ADN ruso y hay que entender que su concepto de seguridad radica en
conquistar para, digamos, ganar una buffer zone, ¿no? O una zona de influencia, llamémoslo un colchón, una zona de amortiguamiento con posibles competidores, que no rivales, llamémoslo competidores, ¿no? A mí no me gusta usar términos negativos, como puede ser contrario y demás, no. Yo en ese sentido soy muy realista y entiendo que cada estado persigue sus intereses, ¿no? Entonces son competidores, a fin de cuentas. Entonces, decía aquí un poco de todo porque, claro, vamos a ver, teniendo este concepto de seguridad en un lado, retomando cómo terminó la Unión Soviética, que, ojo, ni Estados Unidos ni la Unión Europea le tendió la mano a Rusia después de haber terminado en el 91 como terminó, ¿no? Intento ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y claro, tú imagínate que eres un ruso de mediana edad, que has vivido en la Unión Soviética, que te han hablado de la gloria de la Unión Soviética, que el día de la victoria, ¿no? el fin de cuando se celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial, es la gran guerra patria, ¿no? Lo llaman. Tu pueblo sufrió casi 20 millones de bajas durante la guerra, son muchas bajas, ¿no? Tienes un sentimiento nacional muy fuerte, tienes un orgullo muy fuerte, tienes ese concepto de seguridad de no se me acerquen mucho, que tengo mucho miedo en ese sentido, me genera, no miedo, pero me genera inquietud que mis enemigos están muy cerca, ¿no? Por lo que me pueden hacer. Llega 1991 y de la noche a la mañana te encuentras con un McDonald's en Moscú, ¿no? Entonces, claro, el PIB de Rusia es similar, es comparable al de España, son si no recuerdo mal, 180 y tantos millones de habitantes, pero un PIB más o menos como el de España. Entonces, claro, es una situación en la de madre mía, ¿qué nos ha pasado? ¿No? Tú lo que dices es, madre mía, ¿qué nos ha pasado? Como se diga en ruso, no sé cómo se dice en ruso, ¿no? Entonces, claro, viéndolo en esa perspectiva, puede ser una guerra que haya sido fruto de unas políticas muy desmedidas, en el sentido de que no se han valorado bien políticamente. Bueno, pues puede ser, pero es un poco de todo, porque la esencia del problema ahí está. Entonces, se une el hecho de que hasta hace 40 años estaba bipolar, Estados Unidos, Unión Soviética, ahora ya no, China está saliendo por otro lado, tú te ves que estás reculando un poco, tienes ese sentimiento de seguridad, tienes ese sentimiento nacionalista muy fuerte, ¿no? O sea que es un poquito de todo, ¿no? Entonces, yo no creo que el hecho de que Rusia haya desarrollado esta guerra sea para dar un golpe a la mesa y que diga, tenéis que contar con Rusia sí o sí. Obviamente eso el resto del mundo lo sabe, ¿no? Porque recordemos que Rusia tiene armamento nuclear y, bueno, pues Rusia ahora mismo está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no es ninguna tontería y no se le puede arrinconar en ese sentido, ¿no? Además teniendo derecho de veto. Es muy importante. Entonces, yo creo que ha sido un poco de todo. También hay que sumar, esto es una opinión personal mía, pero creo que Putin debe tener algún tipo de problema de salud. Cuando sucedió todo esto, al principio la guerra parecía que iba a ser muy rápida, ¿no? Ese movimiento de pinza hacia Kiev desde el norte, desde Bielorrusia, a mí me pareció que la guerra iba a acabar en 2 días, porque ese movimiento hacia Kiev era tremendo. Pero claro, ¿cómo se han desarrollado los acontecimientos, no solamente militares, sino políticos? ¿Cómo ha respondido Putin y Lavrov, obviamente, que al fin y al cabo es política, cómo responde la política rusa a nivel internacional? Como hacía un profesor que nos dio clase de economía, decía, esto me huele mal, esto me huele un poco mal, ¿no? Hay algo detrás, porque un servicio de inteligencia como el ruso, que se le cree bueno, ¿no? Es el FSB, viene del KGB, se le cree bueno, han subestimado de esta manera a los ucranianos. Muchos ucranianos tienen familia rusa, muchos ucranianos tienen pasaporte ruso, se les ha subestimado, se les ha dado la vuelta a la tortilla literalmente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es un poco de todo. Yo creo que vemos ahí un aspecto político, como comentaba antes, pero también un aspecto más psicológico del, llamémoslo así, del zar Putin, ¿no? Entendido como tal. Bueno, Daniel, entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Porque yo veo que Europa ha quedado un poco una dependencia comercial muy fuerte de China, una dependencia energética, sobre todo en nuestra parte más
más del este de Europa, dependencia energética fuerte de Rusia, y una dependencia de tema de seguridad de Estados Unidos, o en último término de la OTAN, pero que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, a ver, es una pregunta muy interesante. Vamos a ver, ¿qué nos diferencia de las guerras del siglo XVII, XVI, XV, XIV, ¿no? La teoría económica moderna, ¿no? Cada estado produce aquello que se le da mejor, ¿no? Eso lo que está generando no deja de ser una red de interdependencia. Entonces, si falla un pilar, fallan todos los pilares, y nadie quiere fallar ni ser fallado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está ahora mismo, en esa situación es la que estamos ahora, o la que hemos llegado, ¿no? En estos días. Una interdependencia a nivel global que tenemos todos entre todos, porque no solamente China genera para el mundo, China también importa. Hay que ver lo que está haciendo en África con los recursos naturales, ¿no? Entonces, claro, la situación de Europa, dentro de este escenario de interdependencia con otros mercados, con otras regiones, llamémoslo regiones, porque así encaminamos un poco en el regionalismo que hablaba antes, ¿no? Que creo que es hacia donde vamos, o donde nos estamos encaminando a paso lento pero firme, ¿no? Entonces, claro, Europa está, pues como te comentaba antes, terminó la Guerra Fría, no nos acercamos a Rusia todo lo que deberíamos, nos acercamos económicamente porque necesitamos su gas, y ahora nos encontramos que estamos entre dos aguas, literalmente, porque por otro lado, muchos países de Europa, la totalidad prácticamente, pertenecientes a la OTAN, claro, la OTAN es la pregunta del millón. El objetivo de la OTAN era contrarrestar las fuerzas del Pacto de Varsovia. Terminó el Pacto de Varsovia, ¿y ahora qué? La esencia de esa organización internacional ya no tenía razón de ser, ¿no? Entonces, claro, dependemos de Rusia, pero estamos aliados dentro de la OTAN con Estados Unidos, porque el concepto de la OTAN quiere contrarrestar las fuerzas militares, vamos a llamar, no rusas, pero derivadas de las fuerzas militares del Pacto de Varsovia, que ahora mismo se pueden repartir entre los diferentes tal. Entonces nos encontramos ahí, bueno, pues en un limbo, ¿no? ¿Qué esperamos? Bueno, pues yo lo que espero, sinceramente, y lo que creo que puede ser más sensato, es un acercamiento político de entendimiento hacia Rusia. Recordemos que quien acaba con Napoleón fue el zar ruso, Alejandro, ¿no? La primera mitad, bueno, el primer tercio del siglo XIX es el zar, es Alejandro, y hay que recordar también que este zar con tropas rusas estuvieron acantonadas en París durante mucho tiempo después de acabar con Napoleón. Entonces no es el vecino ruso que está allí en latitudes transiberianas, muy lejos, en un sitio que hace mucho frío. No, es un vecino que lo tenemos muy próximo, mucho más que Estados Unidos, y que nos tenemos que entender. Entonces, bueno, la situación de Europa la podemos calificar como comprensible, entendiendo de dónde ha venido, ¿no? Pero una vez que se ha calificado de comprensible, hay que pensar que va a ser capaz de ajustarse a las exigencias no externas, pero sí a las exigencias que las situaciones externas nos imponen. Y no digo situaciones externas entendidas como imposiciones de otros países, sino, bueno, decisiones que toman ciertas regiones y que a nosotros nos afectan directamente. Entonces, a ver, hay que entender Europa como una potencia normativa, ¿no? Nosotros los europeos nos vemos, o nos deberíamos... nosotros los europeos nos vemos, hay que entenderlo como, después de haber analizado y estudiado cómo está la situación política en Europa, entendido que son los tratados de Maastricht, derecho europeo y demás, dicho así, ¿no? Una vez se ha hecho eso, podemos decir, nosotros los europeos nos vemos como una potencia normativa. Pero claro, eso no encaja bien en un entorno que tiene un factor de estructura y un factor de agencia. Vamos a explicar esto. Factor de estructura, digamos, es los movimientos coartados que genera la propia estructura del sistema
en esa región determinada, y el factor de agencia es la libertad que tiene de hacer o de deshacer el país, ¿no? Claro, en el caso de Rusia tiene un factor de agencia muy grande, en el caso de Estados Unidos con Trump lo veíamos muy claro, ¿no? Pero el caso más flagrante es el de Rusia. Putin como tal tiene un factor de agencia muy grande, tiene una capacidad de actuación muy grande, lo hemos visto en Rusia, ¿no? Factor de estructura, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Ha invadido y Rusia nos ha caído, es más, le han aplicado sanciones y el rublo ha subido al mismo nivel. Entonces, ese entendido como tal, ¿no? Entonces, claro, esos dos factores aplicados a Europa es como, vale, coartamos nuestra capacidad de actuación, por así decirlo, no nuestra capacidad de actuación, sino nuestra zona de movimiento, de libre movimiento, pero no nos la coartan, nos la coartamos nosotros mismos, porque somos una potencia normativa, porque creemos en las leyes, porque creemos en una moral, etcétera, 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 que otras regiones pues no tienen por qué compartir o en el mismo medio, ¿no? Entonces, la situación de Europa, sin duda, va a ser la de un auténtico reto, ¿no? Porque tenemos que encajar ese concepto de nosotros mismos nos autoimponemos esos conceptos morales, esos conceptos normativos, y tenemos que hacer que nuestro proyecto de Europa funcione en un entorno que tiene unos factores de agencia y estructurales mucho más laxos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser complejo. No quiero decir complicado, pero va a ser complejo, y vamos a ver, yo lo que creo es que vamos a ver que el Parlamento Europeo va a tener mucho más peso, porque necesita mucho más dinamismo, ¿no? No solamente ser un órgano como es el que ahora, pero como es el que es ahora, pero sí tener mayor peso político de los ciudadanos miembros de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Eres optimista con el futuro conjunto de la Unión Europea? ¿Veremos más socios dejando la Unión? Bueno, vamos a ver, todo depende de cómo trabaje la Unión Europea para con sus socios, es decir, hay que poner orden, ¿no? Hay que mantener a todo el mundo en el mismo barco, pero hay que saber mantenerlo. Desde mi punto de vista, Reino Unido era escéptico en el momento que entró a la Unión Europea, por eso no delegó podría ser el término mejor aplicado, ciertas funciones, ciertos derechos a Europa, se los mantuvo, ¿no? Porque había cierto escepticismo, ¿no? A ver cómo trabajaba el modelo europeo. También por cómo es la idiosincrasia inglesa, eso lo podemos discutir tomando un café más adelante en otro vídeo, es muy, muy curioso, ¿no? Pero claro, ellos lo que han visto es que pues no les interesa y han salido. Entonces, claro, si lo que ve el ciudadano es que Europa impone y el resto acata sin ningún tipo de diálogo, que se hace obviamente en el Parlamento Europeo, pero si no hay una mayor apertura al público, pues yo creo que el proyecto europeo pues va a afectar, se va a verse afectado, en especial en los países del sur de Europa. Uno de los sentimientos que más se suele ver es, bueno, los países del norte, Europa es mal, ¿no? Porque nos obliga a pagar la deuda. Claro, nosotros también tenemos mucha culpa, ¿no? de lo que hemos hecho, es la propia idiosincrasia del sur de Europa, esto viene antes de los griegos prácticamente. Entonces, no estoy viendo ese ejercicio de diálogo entre latitudes, ¿no? Que es lo que a mí me hace pensar, no ser pesimista, pero tampoco ser optimista en ese sentido. Bueno, Daniel, sabes que nosotros hemos mencionado varias veces que digamos, la inflación no exactamente puede prevenir un poco de los cuellos de botella que se generan por las disrupciones que ha habido, pero que esencialmente el hecho de que se haya imprimido el 80% de los dólares que nunca se han imprimido en los últimos 15 años, pues puede quizás tener algo que ver con la inflación que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que eso, en un entorno en el que esa inflación los bancos centrales tengan, digamos, que empezar a meterle mano, ¿no? Con más decisión de la que ha hecho el Banco Central Europeo hasta ahora, que empiece de verdad a meterle mano, pues puede desencadenar una crisis económica de magnitudes épicas, posiblemente la crisis de nuestra generación. Y bueno, pues te quería preguntar un poco si tú más o menos estás también en esta idea. ¿Crees que hay que matizar algo que es más o menos así, o cómo lo ves? A mí, sinceramente, no me preocupa que hayan
un escenario malo. Vamos a matizarlo. No estoy diciendo que no haya un escenario malo. Siempre va a haber un escenario malo. Vamos a repasar. Con unos compañeros de, pues, así una anécdota graciosa, ¿no? El gobierno de Sánchez, todo este gobierno de Sánchez se ha visto marcado por una pandemia, un volcán, inflación, Filomena. ¿Qué más tenemos por ahí? Una guerra, problemas separatistas, problemas de crisis de gobierno. O sea, todo lo inimaginable ha ocurrido en 2 años. En 2 años. Y decían muy jocosamente, ¿no? Todo esto comenzó por haber desenterrado a Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Es como anécdota curiosa, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que puede que sucedan cosas malas. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Nos va a afectar? Sí, nos va a afectar. El tema es no intentar anteponerse, porque nadie tiene una bola de cristal, sino adaptarse. O sea, yo creo que el concepto de resiliencia es muy, muy interesante. Por ejemplo, ahora sí tenemos miedo a la inflación, a esta inflación, pero un tomate sigue creciendo si hay esta inflación, si la inflación está en negativo. Si es que da igual. Vamos a explicar eso. Claro, porque dice, da igual, no tiene ni idea, es como dejar la economía libre mercado y el mercado se autorregula. No. La filosofía es no dejarse llevar por impulsos. Entonces, si estamos pensando que va a haber una situación mala, porque eso es lo que notamos, pues seguramente no tengamos que invertir, ¿no? Si somos conscientes de que va a haber situaciones malas, bueno, pues ajustaremos nuestra búsqueda a ese escenario de situaciones malas. Claro, cuando lo vemos así es, bueno, sí, ahí están los riesgos. Vamos a ver qué sensibles somos a esos riesgos, si de verdad nos afectan. Por ejemplo, vinculándolo con el tema de la guerra en Ucrania. ¿Va a haber una guerra mundial? Pues podría haber una guerra mundial, si lo hilamos con el hecho que te he comentado antes de creo que a esta persona, ¿no? A Putin le puede pasar algo. Si eso, algo físico, ¿no? Algún tipo de enfermedad, algo unido con ese sentimiento nacionalista, pues igual le puede llevar a cometer un error que desencadene una... Sí, es posible. ¿Eso significa que el mercado va a caer? Pues podría caer, pero bueno, hay que ver Estados Unidos cómo iba repuntando, no cómo repuntó cuando terminó la guerra, cómo iba repuntando durante la guerra. Era la fábrica, se ganó al Tercer Reich no por simplemente por matemática pura y dura. Yo soy capaz de generar más tanques, tú menos. La superioridad armamentística en materiales es lo que llevó a hacer. Pues es el mismo principio, ¿no? Claro, barajas el escenario y dices, vale, dentro de este escenario, ¿qué tipo de inversiones me vendrían bien a mí o cuáles me gustaría? Yo creo que eso es muy importante. Entonces, vaticinar, sí, yo creo que hay un riesgo de tensiones a nivel Europa del Este, muchas tensiones a nivel de Europa del Este. Una guerra mundial, sí, piensa mal y acertarás, ¿no? Existe un riesgo, yo diría, bajo a moderado, por lo que he comentado antes y por otras cosas que prefiero guardármelas tal, porque pueden ser políticamente incorrectas. O sea, yo creo que hay un riesgo bajo a moderado de una guerra mundial. Pero puede que no se entienda como la hemos entendido hasta ahora, ¿no? Destruimos una región y luego la volvemos a construir. Actualmente, la semana pasada, creo recordar, Rusia declaró la guerra cibernética a España e Italia. Hay una cumbre de la OTAN a finales en junio. Entonces, eso no lo dicen las noticias. Oficialmente estaríamos en guerra, ¿no? Si el ciberataque, o sea, si el ciberespacio se considera un nuevo espacio, tendríamos el arma de tierra, mar, aire, ciberespacio, si lo consideramos como un ejército, pues teóricamente y técnicamente estaríamos en guerra. La situación es la que es. Yo espero cosas malas, sí, porque el mundo feliz de los años 90, ¿no? Del 91 hasta 99, eso ya no creo que lo veamos en mucho tiempo, no lo vamos a ver, ese crecimiento exponencial que hemos vivido en esos años no lo vamos a volver a ver. Entonces, pues bueno, estamos en una situación un poco más gris y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar, como decía antes, el IPS. Dentro del Investment Policy Statement es mirarse a sí mismo. Hay que meter también eso para hacer una buena cartera de inversión. Efectivamente, Daniel. Bueno, yo creo que para concluir diría que cuando estamos hablando de este vídeo, finales de mayo de 2022, la sensación que nosotros tenemos, que hemos comentado en todo el proyecto, es aquella persona que
no esté invertido, no tenga dinero puesto en renta variable. Quizás es un momento de esperar a ver qué pasa, porque puede entrar el mercado en un proceso bajista prolongado y que los precios de hoy sean buenos, pero que los precios de mañana sean incluso mejores y que puedas quedarte sin liquidez viendo cómo va bajando, y quizás hay que esperar a entrar en el mercado, ¿no? Bueno, mira, siguiendo la línea de lo que comentaba antes, ¿no? Parece que no me mojo. No, lo que estoy diciendo es que hay que ser, como decía antes, volviendo al tema de la pintura, hay que ser como el esfumato, que no sabes dónde empieza una cosa y dónde termina otra. Hay que estar en esa zona gris, que es donde de verdad están las fricciones en el mercado y es donde de verdad están las diferentes oportunidades. No es necesariamente estar expuesto siempre al mercado, estar dentro del mercado, ¿no? Es saber jugar, es como surfear, ¿no? Tomar una ola, volver a la playa, ver que empieza a soplar un poquito más de viento, aunque sea un poquito más peligroso. Habrá gente que se salga, ¿no? Y que quiera bañarse o hacer surf en el mar menor, que las olitas, son olitas. Bueno, pues está bien. Efectivamente, pues... Muy bien. Bueno, pues para concluir, decir que nosotros también pensamos que una persona que esté invertida no debe salirse en este momento del mercado, este mercado bajista posiblemente prolongado. Quizás es momento de intentar ampliar poco a poco, sin agotar la liquidez en una semana, porque esto puede durar meses, si no años, pero que si pensamos que un inversor es un filántropo, una persona que cree en la humanidad, que cree en que la humanidad progresa constantemente, como nos decía Alejandro L. en otro vídeo que os dejamos por aquí, eso nos hace pensar que invertir, incluso aunque veamos en las noticias que se va todo al garete, seguir comprando, seguir invirtiendo, seguir reduciendo tus precios medios, si crees en largo plazo, puede seguir siendo una buena opción y nosotros desde luego abogamos por eso. Así que bueno, pues un poquito de luz, voy a dejar terminar este vídeo con un poquito de esperanza en ese sentido. Y nada, Daniel, pues oye, muchas gracias por estar ahí con nosotros y espero que tengamos ocasión de volver a charlar contigo en otro momento. Nada, vosotros, ha sido un placer y cuando queráis podemos tratar temas geopolíticos más en profundidad. Es un tema apasionante y muy, muy relacionado directamente con nuestras profesiones. Muy bien, pues nada, nos vemos. Adiós.